Tenemos esta clase en un momento muy especial, que es justamente la muerte de nuestro queridísimo Papa Francisco. Y han sido 12 años donde ha dado un cambio impresionante a todo lo que es la Iglesia y su comportamiento con relación al mundo. Porque él decía mucho, no debe estar de espaldas al mundo, sino de cara al mundo para ir extendiendo el mensaje de Jesús por todas partes. Nosotros lo hemos podido ir siguiendo justamente en estas lecciones de los cuartos viernes y hemos visto pues su manera de pensar, su manera de estar cercano. Les contaba ahí que hace como 2 o 3 años iba yo de un domingo de una sede a otra a celebrar la misa. Suena el teléfono, vi un número muy raro. Digo, ¿de quién será este número? Digo, buenos días, por favor, ¿con quién hablo? Con el Papa Francisco. Y justamente era, dice, le quería llamar para darle gracias por la popularización y que hace de mis escritos para que la gente los lea con más sencillez y con más, porque dice, a mí me las salen las palabras a borbotones. Y entonces le quiero dar las gracias. Luego hablamos de la parroquia un poco, de por donde andaban, y fue como un cuarto de hora, ¿no? De una conversación muy hermosa por teléfono, antes de que me recibiera para mis 61 años. Y por eso, y no solamente por eso, sino por todo lo que ha significado en la Iglesia, pues hay que rezar mucho para que quien lo suceda siga la misma línea, porque ha logrado, si se han dado cuenta, los periódicos, los medios de comunicación, sean del perfil que sean, sean laicos, sean mundanos, se están haciendo eco enormemente de su figura y de todo lo que ha supuesto, especialmente para llevar el Evangelio en hacer una iglesia en salida, no hacer una iglesia introvertida, sino hacer una iglesia en salida, extrovertida. Y justamente estas clases sobre la evangelización llevan ese tono de hacer una iglesia en salida, no que se quede dentro con lo poco que vamos quedando, sino que salga y justamente salga a anunciar el Evangelio. Yo suelo decir que cuando Jesús dice ustedes son la sal del mundo, ¿no? Así dice en un momento Jesús. Y la sal tiene 2 espacios. Tiene el espacio del salero, donde ustedes la tienen en la cocina. No la tienen echada por el suelo porque se le perdería totalmente el sabor. La tienen bien guardada, procuran que esté cerradita, que estén, pero la dejan ahí. La sal, no. ¿Qué hacen con ella? La echan en el caldo. Pues ese es. No solamente tenemos que vivir hacia adentro con toda fuerza, con toda devoción, con todo lo que podamos cada vez mejor, sino que tenemos también que salir a dar el sabor de Cristo al mundo. Y en ese sentido, pues el Papa Francisco ha sido un aventajado enormemente hermoso y cierto. Entonces, por eso incluso me proponía Blanca que hiciéramos hoy la celebración de mi cumpleaños, que fue ayer.
pero yo le dije que lo dejáramos para más tarde porque si les digo la verdad, yo me quedé muy afectado porque tuve una conversación con él. Un día iba yo de una sede a otra de Trimisa y me suena el teléfono y digo, qué raro a estas horas. Lo miro y un número muy raro también, pero ya le vi y digo, ¿con quién hablo? Y dice, con el Papa Francisco. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, con el Papa Francisco. Y entonces me dijo, lo llamo para darle las gracias por la popularización y la facilitación que hace para que la gente lea mis escritos. Porque dice, a mí me salen las palabras a borbotones. Y entonces ese orden que le da a usted, esas divisiones, esas subdivisiones, pues hacen mucho que la gente lo pueda leer. Entonces le doy las gracias. Luego hablamos de la parroquia un poco, de por dónde estábamos y nada, se despidió. Y hasta que nos veamos un día, que fue luego con ocasión de mi aniversario sacerdotal. Por eso yo, no solamente por eso, sino sobre todo porque este trabajo que vengo haciendo desde que empezó, porque me di cuenta que algo nuevo estaba brotando y lo empecé a hacerlo con todos los documentos, con los pequeños, con los grandes, empecé con Evangelii Gaudium, luego hice también Amor y Leticia, Gaudete te Exsultate, todas estas están hechas incluso a modo de conversación con Francisco, como si yo le preguntara y él respondiera para que en la pregunta meter la preocupación de la gente y entonces ver la respuesta como mucho más adecuada a aquello que sentimos a veces y no nos damos cuenta cómo formularlo. ¿Sí? Bueno, pues en su honor. Padre, pero solo fue con el Papa Francisco que a usted le vino esto o con los demás papas había pasado algo parecido. No, con el Papa Francisco solo. ¿Y cómo lo sintió? ¿Cómo lo...? Pues es que nada más empezó ese, dije a este Papa hay que seguirlo y hay que hacer que la gente lo sepa quién es, sepa lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Y entonces empecé yo creo que desde el primer discurso ya le hice el esquema y le hice todas estas cosas de poner palabras porque traducen muy mal. Los traductores que traducen del italiano traducen muy mal. Y entonces hay palabras que son mucho más sencillas, que son mucho más asequibles, y luego ir poniendo un poco ordenadamente todo lo que, porque eso él sí se reconoce a él mismo que es muy desordenado, ¿no? Pero entonces irlo poniendo en un orden que sea más lógico, todo eso me ha hecho conocer muy de cerca toda la doctrina del Papa. Todo lo que nos ha dicho, porque ya digo, yo creo que desde el primer discurso ya empecé a hacer el trabajo, ¿no? Y una parte de ese trabajo son las catequesis de cuando son los miércoles, ¿no? Las catequesis del Papa, cuando reúne así. Miércoles, sí. Entonces, tengo, porque las ha hecho por temas, tengo de todos los temas, tengo hecho eso mismo que tenemos hecho con la evangelización. ¿Y él qué idioma lo escribía, padre? ¿Cómo? ¿Qué idioma lo escribía? Él en italiano. En italiano. Pero el italiano es muy difícil de traducir porque como se parece tanto al español, pero tiene unos giros larguísimos, muy italianos, ¿no? Y entonces se pueden abreviar mucho más las cosas, se pueden buscar palabras, porque luego los traductores
no eran traductores de gran calibre, ¿no? Y entonces, ya digo, prácticamente todo su magisterio lo tengo en ese sentido popularizado, ¿no? Y si usted puede sintetizar los cambios que él sí logró, porque es un papa de mucha controversia, ¿verdad, padre? Sí, pero eso llevará tiempo. Ahora, pero cuando... así a simple vista, así como usted sabe por su sabiduría, ¿qué cambios él, si no se logró entero, pretendía? Sí. En esto que tienen, todo lo que va en rojo es retraducción. Todo lo que va en rojo es retraducción. Porque ya digo, el italiano es mucho más difícil de traducir que el inglés. Porque como es tan parecido al español, pero los... Perdón. Aquí me está diciendo que no lo mandé. En el grupo del viernes está mandado completo. No, pero es otra cosa. Él me mandó lo que pero no, yo lo tengo aquí, yo lo imprimí. Aquí está también. En la mandada no puede ir, no, señora. Está impresa. Sí, lo mandé. Pero padre, para mí no. Solo mandó. Padre, ¿yo Papa conocía a Guatemala? ¿El Papa conocía a Guatemala? No, sí, no, de haber estado, no, pero tenía un corazón tan grande que cabía por todos. Bueno, pues una de las series, que por eso la escogí, muy hermosa, muy bonita, fue sobre la evangelización. Y esta sería la catequesis 9, lo tituló así, La pasión por la evangelización. Y luego como subtítulo, el celo apostólico del creyente. Como ven, siempre es iglesia en salida. Salero en el caldo, porque si no el caldo se queda soso. Nos quedamos muy bien en el salero, pero el caldo se queda soso. Y dedica 2 catequesis a un gran testigo de evangelización que fue San Pablo. Le dedica 2 catequesis para sacar siempre consecuencias prácticas. Le dedicaremos 2 catequesis. Dice él, la historia de Pablo de Tarso es emblemática, es decir, es un caso especial sobre este tema de la evangelización. En el primer capítulo de la carta a los Gálatas y en Hechos de los Apóstoles nos presenta un cambio, esto es muy bonito, un cambio de celo después de la conversión. Pablo era un celoso del judaísmo. Y entonces dice, no le quita el celo, sino que se lo cambia. No le quita el celo, sino que se lo cambia. Era un hombre con celo por la ley de Moisés, por el judaísmo. Y después de la conversión, este celo continúa, pero para proclamar y predicar a Jesucristo. Que era un hombre con celo y no le dice ahora, pues fíjate que déjate ese celo porque te voy a dar otro. Cambia el contenido del celo. Pablo era y llegó a ser un enamorado de Jesús que convierte su celo. No que lo pierde, sino que convierte su celo. Su celo por la ley lo convierte por el celo por el evangelio. Su impulso primero era destruir la iglesia desde ese celo. Y ese celo pasa a construir la iglesia de Jesús. Y se pregunta al Papa, ¿qué sucedió en el paso de la destrucción a la construcción, de la destrucción del celo
a la construcción del celo. ¿Qué cambió en Pablo? ¿En qué sentido fue transformado su celo, su impulso por la gloria de Dios? Y dice, a Pablo no lo cambió una simple idea o convicción. Lo cambió el encuentro con el Señor resucitado. No lo cambió una especie de reflexión sobre qué era antes el judaísmo, después el cristianismo, y entonces había lógica, no. Todo eso no lo transformó, no lo convirtió, sino que fue el encuentro con el Señor resucitado. Este encuentro fue el que cambió todo su ser. La humanidad de Pablo, su pasión por Dios y su gloria, que la tenía, solo que en el judaísmo, no es aniquilada, sino transformada, convertida por el Espíritu Santo. En este sentido, tengan muy en cuenta que en la conversión de cualquiera, y todos estamos siempre en proceso de conversión, no es decir no a muchas de nuestras cualidades, que son cualidades, pero empleadas no correctamente o no para lo, sino cambio de dirección de esas cualidades. Esto es importante. La conversión no es deja como eres y sé de otra manera, sino como eres, transfórmalo en otra manera. Y esto es muy importante en todo nuestro proceso de conversión, que no termina nunca. ¿Sí? Que no termina nunca. La humanidad de Pablo, su pasión por Dios y su gloria, no es aniquilada, sino transformada, convertida por el Espíritu Santo. El único que puede cambiar nuestros corazones, en este sentido, de hacer esa transformación, es que yo tengo mucho genio. Ese genio puede ser negativo o puede ser positivo. No te dice el Señor, no tengas genio, sino transforma tu genio en favor del Evangelio. ¿Y quién hace esa transformación? El Espíritu Santo. El único que puede cambiar en ese sentido los corazones es el Espíritu Santo. El celo de Pablo permanece, porque era un celoso fuerte, permanece, pero se convierte en celo por Cristo. Ese es el cambio. No dices, deja tu celo que ahora vas a otra cosa, no. Convierte tu celo desde el judaísmo al Espíritu Santo. Cambia el sentido, pero es el mismo celo. Al Señor le servimos con nuestra humanidad, con nuestras cualidades, con nuestras características, y lo que cambia todo no es una idea, sino que cambia la vida auténtica, como dice el mismo Pablo. El que está en Cristo es una criatura nueva. Pasó lo viejo, todo es nuevo. El encuentro con Jesús te cambia desde dentro, no quitándote quién eres, te cambia desde dentro y te hace otra persona. Por eso dice muy bien el Papa, convertirse en cristiano no es un maquillaje. Convertirse del judaísmo al cristianismo no es un maquillaje,
que cambia la cara. Si tú eres cristiano, no cambias la cara, sino que cambias el corazón. El verdadero cambio es del corazón, y esto es lo que le sucedió a Pablo. Entonces, con el corazón podemos poner todas nuestras cualidades, todas nuestras pericias, todas nuestras al servicio del mal. Entonces, todo lo que tenemos de pasión, de ilusión, para hacer algo, pero haciéndolo mal, es lo que se convierte para hacer el bien. De tal modo que hay muchas cosas, muchas, en nuestra vida que, a ver si me explico, son pecado por su mala orientación. Pero esa misma cosa, con su buena orientación, sería una expresión de gracia. Entonces hay que dar un cambio de orientación, y el que da el cambio de orientación es justamente el Espíritu Santo. Entonces, de ahí se deducen muchas cosas a la hora de predicar, a la hora de dar una charla, a la hora de comunicar con un grupo. No es una cuestión de comprensión o de estudios, que también son necesarios, ¿no? Pero hay estudios, hay acercamiento científico, por ejemplo, al Evangelio, que no generan pasión, sino solo conocimiento, no generan pasión. Pasión significa más bien recorrer la misma experiencia de caída y resurrección que Pablo vivió y que está en el origen de la transfiguración de su impulso apostólico. Entonces cambió a favor de Jesús toda la pasión, toda la entrega, toda la esa que tenía por el judaísmo. La cambió para ponerla a favor de Jesús. Por eso dice el Papa, puedes estudiar toda la teología que quieras, puedes estudiar la Biblia y todas las materias y al mismo tiempo convertirte en ateo y en mundano, porque no se trata solo de lo que se tiene aquí, sino de lo que se tiene aquí. Y aquí podemos tener muchísima sabiduría, conocer mucho de la Biblia, de la teología, de tal, pero aquí no ha entrado. Y si aquí no ha entrado, eso, dice el Papa, es ateo. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Ateo, la palabra a en griego se llama la alfa privativa y theos significa Dios. La alfa privativa es que te priva de algo. Ateo es sin Dios. Apolítico, sin talante de política, ¿no? Ateo, siempre la A esa es quitar algo que podría existir, pero que no existe. Entonces, ateo es sin Dios. Y hay muchísimas palabras en castellano que empiezan por A, que son justamente negativas de algo. Y uno tiene que saber qué es lo positivo para saber de qué priva esa A, que se llama así, alfa, en griego, alfa privativa. Alfa privativa se llama en griego. No es cuestión de estudios. Y dice así muy claramente, en la historia ha habido muchos teólogos
ateos. Sabían mucho de Dios, pero no vivían desde Dios. Y entonces ese es un teólogo porque sabe mucho de teología, pero ateo porque lo hace de espaldas al mismo Dios que está estudiando. Estudiar es necesario, pero no genera la vida de la gracia. El saber es necesario. La catequesis es necesaria, pero por sí sola no genera la vida de la gracia. Dice San Ignacio de Loyola, y como buen jesuita lo recuerda el Papa, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Se trata de las cosas que te cambian por dentro, que te hacen saber otra cosa y gustar otra cosa. Soy un sabio, pero esa sabiduría se transforma en saber otra cosa. Me gusta mucho gustar la vida. Ese gusto se convierte en otro gusto. No se derriba. Es decir, no tengas gusto. No tengas gusto. Ten gusto, pero plantéate por qué y por quién tienes gusto. Cada uno de nosotros piense esto. Yo soy religioso, en el sentido no de llevar hábitos, sino de religión. Yo soy religioso, de acuerdo. Yo rezo, sí. Yo trato de cumplir los mandamientos, sí. Y ahora dice, pregunta Francisco, ¿pero dónde está Jesús en tu vida? Porque puedes estar haciendo todo eso sin Jesús. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Ah, no. Dice, yo hago lo que manda la Iglesia. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Jesús, ¿dónde está? ¿Has encontrado a Jesús? ¿Has hablado con Jesús? ¿Desde el Evangelio hablas con Jesús? ¿Te acuerdas de quién es Jesús? Y dice, esto es algo que nos falta muchas veces. Esto es algo que nos falta muchas veces. Saber cosas sobre Jesús, pero no saber a Jesús. Esto nos pasa con frecuencia. Saber muchas cosas de Jesús, pero no saber a Jesús, sino saber a otras cosas. Cuando Jesús entra en tu vida, como entró en la de Pablo, la cambia. La cambia. Dice, muchas veces hemos escuchado comentarios sobre la gente. Mira a ese, que era un desgraciado, y ahora es un hombre bueno, una mujer buena. Y se pregunta el Papa, ¿quién lo ha cambiado? Jesús. Ha encontrado a Jesús. Tu vida que es cristiana te ha cambiado y dice, cuidado, no más o menos, sino te ha cambiado, te ha hecho otra persona. Si Jesús no ha entrado dentro de ti, tu vida no ha cambiado. Tú puedes ser cristiano, pero solo por fuera. De nombre. Por fuera. Debe entrar Jesús
Y esto es lo que cambia, te cambia a ti como cambió a Pablo. Es necesario encontrar a Jesús y por eso Pablo decía que el amor de Cristo nos impulsa llevándonos siempre hacia adelante. Esto es lo que ha ocurrido a los santos que han ido justamente, que encontraron a Jesús y fueron adelante siempre con Jesús. Esa es la santidad. Encontrar a Jesús, ir siempre adelante con Jesús. Y Pablo pasó de perseguidor a apóstol. Y dice, subraya el Papa, notemos que en él esta especie de paradoja, cuando se sentía justo ante Dios, en el judaísmo, se consideraba autorizado, y no solamente autorizado, sino empujado a perseguir, a arrestar, incluso a matar a los cristianos, como le pasó a Esteban. Pero cuando, iluminado por el resucitado, descubre haber sido un blasfemo y un violento, entonces empieza a ser capaz de amar. Y este es el camino. Si uno de nosotros dice, gracias Señor, porque soy una buena persona, yo hago cosas buenas, yo tengo pecados graves, dice, esto no es un buen camino. Es un camino de autosuficiencia, es un camino que no te justifica, te hace un católico elegante, pero un católico elegante no es un católico santo, es solo elegante. A mí me impresionó mucho esto de la elegancia, ¿no? Ser católicos elegantes, pero no santos, elegantes. El ser un católico elegante no te hace un católico santo. ¿Por qué? Porque estás cuidando la apariencia. No estás cambiando el corazón. El verdadero católico, el verdadero cristiano es el que recibe a Jesús dentro, cambiándole el corazón. Y esta es la pregunta, dice el Papa ese día, que les hago a todos ustedes hoy. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Lo he dejado entrar en mi corazón o solamente lo tengo a mano, pero que no vaya muy dentro? ¿Me he dejado cambiar por él? ¿O Jesús es solamente en mí una idea, una teología que llevo hacia adelante, un saber cosas de él que llevo hacia adelante? Y ante esas preguntas, él vuelve a responder con el celo apostólico, que es el que sale del corazón. El celo interior se da cuando uno encuentra a Jesús y siente por dentro como fuego. Y como Pablo predica a Jesús, habla de Jesús, ayuda a la gente, hace cosas que son realmente buenas. Solamente Jesús nos salva cuando tú lo has encontrado y le has abierto la puerta de tu corazón. Y dice muy claramente, yo lo puse entre admiración, la idea de Jesús no salva. La idea de Jesús no salva. Yo sé mucho acerca de Jesús, eso no te salva. Y entonces termina
con una súplica que es muy hermosa. Que el Señor nos ayude a encontrar a Jesús, a encontrarnos con Jesús, y que Jesús desde dentro nos cambie la vida y nos ayude a ayudar a los demás. Así terminó esta catequesis primera sobre San Pablo, que es una maravilla. Y hoy hemos empezado un poco antes, un poco más temprano, porque a las 12 es el funeral del Papa en la catedral y estamos invitados todos los sacerdotes. Pero yo creo, además, como lo tienen ahí a mano, denle un buen repaso, porque es un jalón de orejas grande que nos da el Papa, un jalón de orejas para decir, cuidado, no te quedes en saber acerca de Jesús, sino en vivir desde Jesús. Ustedes saben como yo que hay gente que sabe muchas cosas de Jesús, pero no vive como Jesús. Lo grande, lo hermoso, lo que nos ha fascinado a todos del Papa Francisco ha sido justamente eso, que ha vivido como Jesús. A la hora de la verdad, uno dice, ¿qué haría Jesús en esta situación? Miramos al Papa y lo había hecho. Ya casi sin poder. El Jueves Santo, ya casi en la víspera de la muerte, en su carrito de ruedas, a la cárcel de Regina Coeli a estar con los presos. A estar con los presos. Y como esas, muchas. Y le salía del corazón. ¿Y usted nos puede contar algo de su vivencia con el Papa? Yo tengo esa... Sí, la visita con el Papa fue pues una, como diría yo, un zambombazo, porque solamente fue breve, pero solamente con lo que me dijo Pedro, sé un gran sacerdote, pero serlo desde el Señor. Estate con los pobres, no vayas buscando la gloria, no vayas buscando aquello que no te va a dar nada, sino que te va a subir solo al pedestal, pero de ahí te vas a bajar. Camina por el camino de Jesús, camina por el camino del Señor. Y que estos 61 años hayan sido así en su mayoría, y si no lo han sido, haz que lo sean siempre. Justamente en este sentido de una conversión como la de Pablo, que es conversión del corazón, desde donde se pone al servicio de Jesús y no al servicio del judaísmo. Muy bien. Lo que a mí me